Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. ¿Qué les parece si vamos ¿A las tierras raras? ¿Pérez Maquena? Yo iría ¿Cae? a la situación internacional desde Hacienda. Ya. Porque hay un problema que efectivamente tiene la Hacienda Pública, que es que el petróleo está en una situación muy Hormuz. compleja a nivel mundial. Y las pasamos palabras. de la palabra shock Sí. a la palabra Hormuz. Y metamos el estrecho ¿Los también. turninos saben lo que es el estrecho de Hormuz? Yo creo que puede haber turninos que no lo sepan. Es una zona clave por donde Sí. circula el crudo. Miren, si ustedes ven el mapa donde está Irán, al lado de Irán hay mar. Está el Golfo Pérsico, que era una palabra muy conocida en la época de Iván Zamorano, porque se llamaba la Guerra del Golfo Pérsico entre Irak e Irán. Y después viene el Golfo de Omán. Básicamente hay agüita que separa a Irán de una costa que tiene muchos países independientes, donde está Omán, Emiratos Árabes Unidos, Ahí Qatar, estamos Bahrein, viendo. Kuwait, y una puntita chiquitita, que es de Irak, que es de donde Irak puede sacar su petróleo. ¿Por qué hay tantos países independientes ahí? Porque ese lugar es clave, porque de ahí sale el petróleo, por lo menos sale de ahí el 30% del petróleo que utiliza la República Popular China, para que nos hagamos una idea, ¿ya? Y estos países que son multimillonarios, llegando al punto de que le pueden pagar el sueldo a Cristiano Ronaldo, sacan su petróleo y lo distribuyen por el mundo por ahí. Si ustedes ven esa puntita, no sé si ven que de United Arab Emirates sale una punta Ujú. donde está muy estrecho el mar respecto a Irán, ese es el estrecho de Hormuz. Sí, está una flechita se ve incluso. Cuando Irán está... y todos estos países que Ahí está, están ahí... Strait of Hormuz. Todos dice. estos países que están ahí tienen una relación con la geopolítica bien extraña, porque todos tienen bases militares norteamericanas. No todos, pero la mayoría. Y al mismo tiempo tienen muy buenas relaciones con China. ¿Ya? Yo diría que Arabia Saudita es el único que es adversario total de Irán, pero el resto tiene una relación ambigua. ¿Ya? Cuando Irán entra en guerra, amenaza con cerrar el estrecho de Hormuz. O sea, el que pase un barco por ahí. No. Entonces, cuando Irán amenaza al mundo de entrar definitivamente en guerra, el precio del petróleo sube muchísimo. Y de hecho esta semana, la semana que acaba de terminar, hubo un alza del precio del petróleo de 30%. ¿Ya? Eso no se veía desde los años 80. Eso hace que nuestro ministro de Hacienda efectivamente y todos los chilenos tengamos un problema porque nosotros somos un país que no tiene petróleo propio. Esto puede hacer eventualmente que suba el precio del litio y del cobre, pero muchas piezas del dominó más allá. Pero yo creo que es importante que los turninos comprendan que la situación geopolítica y la guerra de Irán no es como una noticia que pasó. Estamos en una situación que es bien compleja. China depende del petróleo iraní, por lo tanto China está atento a lo que ocurra. Kuwait, Omán, Bahrein, etcétera, están complicadísimos porque han sido bombardeados por Irán, pero ellos no fueron avisados de que Estados Unidos iba a bombardear Irán. Por lo tanto, Estados Unidos los metió en la guerra de una manera involuntaria para ellos. Pero además, Trump también tiene un problema porque la guerra es tremendamente impopular dentro de Estados Unidos, inclusive dentro del movimiento MAGA, Make America Great Again, y para un presidente que tiene que someterse a elecciones, estar haciendo algo contrario a la posición de sus bases es bien complejo. Y además tenemos la posición de Europa, que a mi juicio este es el año de la humillación de Europa, toda vez que Donald Trump dice, yo quiero invadir Groenlandia, me quiero anexar Groenlandia, que es parte de Dinamarca, y los europeos, los presidentes de Europa le dicen, mira, conversemos, no tienes para qué ser así. Loco, tu principal aliado militar, del cual además dependes militarmente, te está diciendo que se quiere anexar una parte de tu territorio. Esto es de una gravedad absoluta. ¿Y cómo han reaccionado los presidentes de Europa? No alineados con Estados Unidos como solían hacerlo en las otras guerras anteriores. Pedro Sánchez dijo que que Estados Unidos no podía utilizar más para su guerra contra Irán las bases de Rota, y ahí vamos a la otra palabra, y Morón, lo cual puso a Pedro Sánchez en una situación como de líder europeo contra Trump, lo cual yo encuentro que igual es como medio conversable, porque lo que está diciendo, si no hace eso, se estaría él involucrando directamente en la guerra. Giorgia Meloni, se demoró, primera ministra de Italia, se demoró 5 días en opinar sobre el bombardeo de su aliado principal, que son Israel y Estados Unidos, a Irán. El canciller de Alemania fue a ver a Trump
pero está complicadísimo. Y Macron hizo algo bien extraordinario. Macron juntó a la plana mayor del ejército frente a las ojivas nucleares de Francia y hizo un punto de prensa en donde cantaron la marsellesa frente a las ojivas nucleares y luego hizo un discurso en donde dijo: en este mundo inestable, para ser libres hay que ser temibles. Y Francia tiene bombas atómicas y es una decisión del presidente ocuparlas. No es que Macron no esté... Eso que a mí me da risa porque si fuera una declaración de Kim Jong-un sería Claro, como... ahí ya sería... sería- pero lo dice un tipo sumamente blanco con un libro de Pablo Neruda sobre la mesa, Sí. del más ilustre de todos los chilenos. Y luego Lula, un tipo que evidentemente ha sido un pacifista toda su vida y que es parte de la corriente progresista en donde odiamos las armas, tiene que decir, y se ve en la obligación de decir, que Brasil también va a aumentar el presupuesto que usa en armamento porque el mundo está muy inestable. ¿Qué es lo que está haciendo Macron cuando dice eso? Macron está diciendo: ojo, aquí yo sé que hay países clase A y muy abajo los clase B. ¿Qué significa ser clase A? Tener bombas atómicas. Y Macron está diciendo: me parece que no pueden volver a hablar de la crisis geopolítica sin hablar de mí, porque yo también También soy tengo clase A. una bomba atómica. Pero lo que se está viendo en los aliados de Estados Unidos es que, ¿me permiten hacer una metáfora? Sí. Estados Unidos le está diciendo a sus países aliados, tanto los que están frente a Irán como a los europeos que son parte de la OTAN con ellos, es como un amigo que tú estás en su casa tomando once y te dice varias veces: pero somos amigos o no somos amigos. O pongámosle un primo. Te dice: pero nosotros tenemos que estar juntos hasta el final porque somos amigos. ¿Somos amigos o no somos amigos? ¿Me vas a hacer leal o me vas a cagar como todo? No, si yo soy tu amigo, yo siempre lo he sido. Y vaya a un bar y este amigo tuyo empieza como a tirarle cosas a los de la mesa al lado. Que tú veis además que son grandotes y que no tienen cara de buen humor. Empieza a pedir la comida más cara y empieza a pedir tragos carísimos. Y después te dice: oye, ¿me prestáis plata para comprar cigarros? Y tú decís: este no tiene plata. Y está pidiendo como una botella de whisky a la mesa y está a punto de que le La vengan a Barça. pegar los de la mesa al lado y además empieza a tratar mal a los garzones. Y tú decís: yo ando con él, le juré lealtad, pero no tengo ninguna capacidad de predecir dónde termina esto. Y yo creo que nuestro canciller, Francisco Pérez Maquena, que no tiene la culpa de nada de lo que estoy diciendo, debe estar en su foro interno bien complicado con esto. Por eso, el acuerdo, el MOU de las tierras raras, MOU significa, ay, se me olvidó la sigla, pero es un acuerdo de entendimiento, que generalmente es vinculante entre los países. Genera un Memorandum of Understanding. Ah, ¿Ya? Este es un Memorandum of Understanding, pero que tiene la particularidad de que debe ser revisada. Porque llegó a Estados Unidos, asumió al presidente Cast y les dijo: hay que firmar esto. Y nuestro gobierno en privado, dicen fuentes, que le dijo: no, pero yo echarle una revisadita. le tengo que echar una revisadita. ¿Ya? Porque incluso en medios norteamericanos como Bloomberg han dicho que esto es un giro en la política de Chile, que tenía como cierta imparcialidad entre China y Estados Unidos, y que firmar este memorando es definitivamente ponerse del lado de estos gallos. ¿Por qué? Me faltan las últimas dos palabras: itrio y escanio. Que Son algunos de los minerales. elementos que están en las tierras raras y que sirven para los imanes, para las turbinas de viento, para los misiles y para los aviones de combate. Por eso es que es tan importante. ¿Y quiénes hoy día son los principales productores del itrio y el escanio? China, el archienemigo comercial de Estados Unidos; Vietnam, que tiene una posición ambigua respecto de China y Estados Unidos; y Brasil y Rusia, que están en los BRICS, que es la alianza comercialmente antagonista de Estados Unidos. Por eso es tan importante como ellos. Y lo último sobre nuestro canciller. Nuestro canciller dijo, no sé si ustedes lo han visto, pero el gobierno del presidente Kast ha tomado una posición 100% pro-Israel. A mi juicio, alterando la posición invariable e histórica del Estado de Chile respecto al reconocimiento de Palestina. Pero hace una trampa en una entrevista porque dice: mire, vamos a restablecer las relaciones con Israel porque nosotros tenemos una dependencia militar de Israel, o sea, ya lo declara en esos términos, cosa que nos debería generar alarma, pero lo que él dice es: ya que tenemos esa dependencia, que no le genera alarma, tenemos que restablecer las relaciones que nunca se habían roto. Nuestra posición histórica ha sido de reconocimiento de la solución de dos estados, uno palestino y uno de Israel, ¿cierto? Y no deberíamos caer más en los temas ideológicos. Primero que nada.
es totalmente hipócrita plantear que apoyar a Israel o tener buenas relaciones con Israel sea apoyar la solución de los dos estados, porque Israel no apoya la solución de los dos estados. De hecho, Israel no reconoce la existencia de un lugar llamado Palestina. Es más, el Knesset, que es el Congreso de Israel, ya aprobó un acuerdo en donde se proponen anexar definitivamente Cisjordania y Gaza. O sea, la posición de Israel es esa. Es más, Israel tiene una particularidad, debe ser uno de los pocos países que no se reconoce frontera a sí mismo. Para los que no tienen el privilegio de ser diputados, los países tenemos leyes que determinan cuál es nuestra frontera. En Chile tenemos tratados de fronteras que tienen un rango legal. Israel no se reconoce frontera a sí mismo. Y la semana pasada, un funcionario de la Cancillería norteamericana dijo que él creía que se debía volver al Israel histórico, que es el que Dios les entregó. Pero que eso incluye como a 10 países actuales. ¿Ya? O sea, háblame de teocracia. Pero es totalmente hipócrita decir que tú crees en la solución de dos estados cuando el estado al que le estás dando apoyo no reconoce al otro y sí tiene bombas atómicas. Pero además también decirle, ¿qué tiene de ideológico estar contra el genocidio? ¿Qué tiene de ideológico estar contra de Israel, que está en contravención de 859 resoluciones de las Naciones Unidas por ocupar territorio palestino que es reconocido por el derecho chileno como territorio palestino? O sea, estoy defendiendo la vigencia del derecho chileno. Cuando estoy en contra de un genocidio y cuando quiero restablecer relaciones con un Benjamín Netanyahu que tiene orden de captura por crímenes de guerra por una corte internacional de la cual Chile es parte, eso no es ideología, señores. Eso no es ideología. Eso es derecho. Lo que usted está planteando es tener buenas relaciones con un criminal de guerra, buscado por crímenes de guerra por una corte a la cual Chile reconoce. Quiere tener buenas relaciones con un país que está ocupando otro país al cual usted reconoce. Cuando digo usted me refiero a su derecho. Entonces no caigamos más en esta hipocresía y reconozcamos, lamentablemente los chilenos, que por vía democrática se ha instalado en Chile un gobierno que apoya los crímenes, el genocidio del Estado de Israel. Qué fuerte cátedra que nos ha dado hoy día el diputado Gonzalo Winter. Es solo también aclarar que este acuerdo que se hizo no es por tierras raras, sino por minerales críticos que incluyen cobre, litio, molibdeno, renio. Oye, el Es renio. mucho más que las tierras raras. Próxima semana hablamos del renio. Sí, pero Hoy día- claro, uno dice tierra rara, pero no, son minerales Pero, oye, críticos. un datito. Hubo una empresa china que intentó explotar las tierras raras en Penco. Recordemos que Penco es como el lugar donde se supone que están las tierras raras. Y los pencones, en general, que se autodenominan pencones porque Concepción les robó el término Porque son penquista. penquistas, sí. Mm. Claro. Los pencones tuvieron bastante oposición a que se explotaran las tierras raras, pero se detuvo el proyecto chino y ahora van a ir por el proyecto norteamericano. Entonces, es para entender en qué medida este gobierno en 6 días nos está metiendo a fondo en una guerra comercial en la cual yo creo que no nos deberíamos meter. Y quiero aclarar que yo no soy pro China. Yo soy pro que Chile gane mucha plata. Esa es mi posición frente a la guerra comercial. Pero todavía no firman. No, por eso esto es un Memorandum of Understanding que requiere como ser revisado. Pero que requiera ser revisado habla de que Chile firmó algo como que le habían pasado recién. ¿Por qué lo firmaste si tenían que consultar? Y cuando yo veo que el presidente de Estados Unidos es Donald Trump, me imagino de qué forma le fue exigida la firma a Chile. Y el cable chino, bien, gracias. Va a salir por Perú ahora. No, ya es Ya clarísimo. fue, Ya es por el, clarísimo. chico. por Ya el es puerto cla- del Callao. ya es clarísimo que no va, y lo que yo le quiero pedir al gobierno respecto al cable chino, porque yo no soy pro China, insisto. Yo me siento un amigo del pueblo chino y me siento un amigo del pueblo norteamericano. Lo que yo quiero es que el gobierno de Chile, cuando exprese que definitivamente el cable chino no va, nos explique por qué. ¿En qué medida no nos conviene? ¿En qué medida a la mujer que quiere estudiar una carrera universitaria y que está en el 7º decil no le convenía el cable chino? Esa es la explicación que nos tienen que dar. Porque el primer mandatario está al servicio del pueblo de Chile. Y por lo tanto nos tiene que dar una explicación.